Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Si ustedes me aman, si ustedes en verdad me aman, dice el Señor, entonces guardarán mis mandamientos, obedecerán mis mandamientos. Gloria a Dios. Muy buenos días, querida familia de la fe, queridos hermanos. La paz, la gracia, el favor, la misericordia y todas las bondades de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, te alcancen en este día. Que la bendición del Dios Todopoderoso, las bienaventuranzas, el gozo y el contentamiento y todo aquello que produce el Espíritu Santo en ti pueda dar mucho fruto y cause mucha bendición en tu vida en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero darte la bienvenida una vez más a este programa llamado Un Café con Dios, mañanas de oración y palabra de Dios, un programa donde día a día queremos desarrollar un hábito de fe y una disciplina espiritual, un programa que es de gran bendición. Y mira lo que dice, Un Café con Dios, lo más importante cada mañana, lo más importante cada mañana debería ser para nuestra vida tomarnos un cafecito en la presencia del Señor. Lo más importante cada mañana, lo primero que tú y yo hagamos cada mañana, que sea comenzar el día con Dios, con una oración, con una palabra de Dios. Todos los días hay una oración que hacer, todos los días hay una palabra de Dios que escuchar. Así que yo te animo a que sigas perseverando en esa búsqueda constante de la presencia de Dios en tu vida, sabiendo que tu esfuerzo, tu trabajo en el Señor no es en vano. No te desanimes, esfuérzate y sé valiente. Yo sé que hay a veces situaciones, a veces viene la pereza, pero la pereza no es de Dios, la pereza es pecado. Vence la pereza, vence todo aquello que ha querido venir a desanimarte, a descarriarte, a distraerte, y permanece firme y constante. Dios quiere que seamos firmes y constantes. Dios nuestro Padre quiere que nosotros avancemos en fe y que no menguemos. Dios quiere que nosotros no nos estanquemos. Dios quiere que nosotros avancemos y crezcamos, nos fortalezcamos y produzcamos mucho fruto. El Señor quiere cumplir su propósito en tu vida, pero necesitamos permanecer. Necesitamos buscar comprometidamente al Señor. Y mira lo que dice, que si nosotros en verdad amamos al Señor, guardaremos, obedeceremos sus benditos mandamientos. Y dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos, no son tortuosos. Sus mandamientos son, cuando uno le obedece a Dios, uno siente una paz y un fresco en el corazón, una frescura de saber que está obedeciendo a su Padre, de saber que está. Cuando nosotros naturalmente, terrenalmente hablando, cuando estamos en un trabajo, queremos honrar a nuestros jefes, queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera, de alguna manera buscando agradar al jefe, buscando hacer bien el trabajo para ser felicitados, para buscar un ascenso quizás, para buscar unas felicitaciones. Eso produce gozo. Cuando tú haces las cosas bien en tu trabajo, déjame decirte que lo más normal es que te lo reconozcan y que te puedan felicitar y que puedas, si tú siembras buenas cosas en tu trabajo, si lo haces bien, te esfuerzas por hacerlo bien delante de tu jefe, créeme que tu jefe se va a agradar de ti y quizás pueda venir algo bueno para ti, un reconocimiento, un ascenso, un aumento, en fin. ¿Cuánto más nosotros no debemos hacer lo mismo para Dios, nuestro Padre Celestial? Y cuando uno lo hace, cuando uno obedece al Señor, cuando uno es obediente, cuando uno se esfuerza en obedecer, no que sea uno perfecto, no somos perfectos. El pecado mora en nosotros, la imperfección está en nosotros. Pero cuando nos esforzamos y cuando nos llenamos de Él nos da la fuerza, el Espíritu de Dios nos da la fuerza para vivir en el Espíritu y no para vivir en la carne, que es lo que nos lleva a pecar y a desobedecer los mandamientos del Señor. Pero cuando nos esforzamos en obedecerle a Él, de verdad que se siente paz, se siente gozo, porque sabemos que Él está contento
de ver nuestra conducta. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Los ojos del Señor están puestos sobre aquellos que guardan sus mandamientos, y Él nos defiende. Gloria a Dios, esforcémonos por demostrarle a Dios que le amamos, no solamente de labios, sino de hecho y en verdad. Y la mejor forma de demostrárselo es ser obedientes a su palabra, es abandonando el pecado, luchando contra el pecado, llenándonos de Él. La única forma de poder vencer contra la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros y contra las tentaciones de este mundo y contra todo aquello que quiere desviarnos de Dios, de la fe. La única forma es llenándonos del Espíritu Santo. Muchas personas a veces han querido abandonar los vicios o muchas otras formas de vida que no son buenas. En sus propias fuerzas lo han intentado, pero han fracasado. Pero no lo hagas más en tu fuerza. Llénate de Dios, que Él lo hará en tu vida. No es por fuerza humana, es por la fuerza del Espíritu de Dios, el poder de Dios que actúa en nosotros y nos ayuda, nos cambia, nos transforma y nos alinea a su bendito propósito. Necesitas a Jesús, necesitamos llenarnos de Cristo, necesitamos llenarnos del Espíritu de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar, oremos como siempre. Padre, te damos gracias, bendito y alabado seas tú, oh Dios, Rey de gloria, Rey del universo, soberano, Señor, Dios todopoderoso, Rey de gloria, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas. Tú eres el eterno, tú eres el sempiterno, Señor. Todos se humillarán ante ti, todos se postrarán ante ti para reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana, dándote gracias por tu misericordia, una misericordia que hoy nos permite levantarnos y despertar, cuando muchos otros, Señor, ya han perdido sus vidas, cuando muchas otras personas quizás no han podido amanecer. Y Señor, hoy te buscamos porque reconocemos que te necesitamos, que sin ti nada somos. Hoy te buscamos, Señor, porque necesitamos tu presencia. Estamos entendiendo, Señor, que solos no podemos, Señor, que nuestro fracaso es darte la espalda a ti, pero nuestra victoria, nuestro éxito es estar en ti, oh Jesús. Quiero contarte algo. Todos moriremos en cualquier momento. Y quizás usted me pueda llamar, tú me puedas llamar, pero hermano, pero pastor, ¿usted por qué habla de la muerte? ¿Por qué es tan negativo? No se trata de eso. Se trata de entender que Dios nos ama tanto que quiere extendernos una oportunidad, y por eso nos invita, por su gran amor, a que estemos preparados para ese día. Cuando tú sabes que vas a ir de viaje, tú tienes que preparar, tienes que alistar maletas, tienes que estar puntual en el aeropuerto o en la terminal de transporte o en donde sea. Tienes que tenerlo todo listo. Es la lógica. Y la lógica es que tú y yo nos vamos a morir en cualquier momento. En cualquier momento vamos a partir. No sabemos cuándo, eso no lo sabe nadie. En cualquier momento vas a partir, yo voy a partir. Y para uno morir no necesita estar viejo o de avanzada edad. En cualquier momento la muerte lo visita. En estos días murió un chico muy joven, se accidentó en una moto. Tenía alrededor de 20 años. En cualquier momento te llega, te visita la muerte. Y tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Y aquel que no sea hallado en Cristo Jesús, dice la Biblia, que no podrá entrar en el reino de los cielos. Y tenemos que ser temerosos de Dios, porque en el juicio de Dios vamos a ver la grandeza de Dios. Nosotros somos invitados de parte de Dios y su bendita palabra a no tener miedo de nada,
a no tenerle miedo a nada. El Señor dice, no temas, no temas, no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, a excepción de que le temamos a Él. Tener temor de Dios es respetar a Dios, y por eso Él nos invita a que nos preparemos para ese día. Y ayer estuve viendo casualmente 2 muertes de unos familiares, de unos amigos conocidos. Acaban de partir sus familiares. Y mira, cada vez que yo escucho, cada vez que yo veo que alguien parte, alguien cercano, alguien muere, yo empiezo a meditar en el corazón y yo hablo con el Señor y yo le digo, Señor, está cerca, en cualquier momento la muerte nos visita. La pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado? Las personas que tú amas, aunque debemos amar a todo el mundo, ¿están preparados ellos también? Nosotros tenemos una gran comisión, una tarea que hacer, y es prepararnos nosotros mismos para ese día, para que cuando llegue ese día, tú y yo tengamos la plena certeza de que estamos listos para partir, de que el día que nos llegue la muerte a nosotros, ese día la muerte nos encuentre en fe, en adoración, en obediencia, amando al Señor, nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, viviendo en el Espíritu, pero también llevándole esta misma esperanza, este mismo mensaje de esperanza a otras personas que no están preparadas, y aquellos que mueran, como te digo, sin haberse arrepentido, sin Cristo. No hay esperanza, no habrá esperanza, más oportunidades. La oportunidad es ahora mientras tenemos vida, la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de venir a buscar el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Es ahora mientras tenemos vida. Señor, ten misericordia de nosotros, en cualquier momento moriremos, en cualquier momento las personas van a morir. Ayúdanos a entender, Espíritu de Dios, ilumínanos, Señor, tócanos. Ábrenos el entendimiento, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a estar preparados, a vivir día a día en obediencia, amándote a ti, Señor, ajustados a tu palabra, a tus benditos y gloriosos mandamientos, que no son gravosos, sino por el contrario, tu palabra, Señor, y la obediencia a tu palabra produce bendición a nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios produce bendición en tu vida, desata bendición sobre tu vida. Gloria al Señor. Padre, gracias, gracias, Señor. Te alabamos en esta mañana, te exaltamos, Señor. Tú eres el Rey de los cielos, tú eres el que todo lo sabe, tú eres el que todo lo conoce, tú eres el que todo lo escudriña. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos reconciliarnos contigo. Día a día tenemos que arrepentirnos. Día a día tenemos que pedirle perdón al Señor para día a día estar en paz con Dios. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y esa misericordia significa que Dios puede eximirte del castigo por causa de nuestro pecado. Que Dios perdona nuestro pecado y no nos castiga como no lo merecemos. Porque nos merecemos ser corregidos, ser disciplinados, aún ser castigados. Pero es allí donde actúa la misericordia del Señor, que nos ayuda, y la gracia de Dios, la gracia, el amor de Dios. Y aún siendo nosotros pecadores, aún cometiendo tantas faltas, aún no amando a Dios, aún dándole la espalda a Dios, aún siendo desobedientes delante del Señor, aún siendo rebeldes y necios delante de Dios, Él nos sigue amando y sigue extendiendo sus manos de misericordia, de amor, de gracia, y nos bendice, aún sin nosotros merecerlo. Bendita gracia, sublime gracia, esa gracia de que Cristo vino a morir por nosotros en esa cruz para salvarnos, para libertarnos, para quitar los yugos de la esclavitud. El pecado nos tenía atados, esclavizados. Señor, yo te pido libertad en el nombre de Jesús. Libértanos por el poder del Espíritu Santo, libértanos.
que tu Espíritu Santo hoy traiga libertad y rompa y pudra todo yugo de esclavitud del pecado, del maligno, del diablo que ha querido venir a oprimir la vida de mi hermano, de mi hermana, de su familia, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido liberta la cautividad, libértalos del miedo, libértalos de la opresión, libértalos del pecado, de la inseguridad, Señor, del temor, de la desconfianza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Padre eterno, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que traigas y extiendas salvación a estas vidas, extiendas perdón, extiendas gracia, extiendas misericordia, extiendas el fuego del Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu sobre toda carne en esta hora, en el nombre de Jesús, y no permitas que ninguno de ellos vuelva atrás, que ninguno de nosotros retrocedamos, sino que por el contrario avancemos, Padre eterno, en el propósito de Cristo, en obedecer y guardar tus mandamientos y en amarte con todos nuestros corazones. Dile al Señor, dile: Padre, quiero amarte, enséñame a amarte, ayúdame y pon en mí, despierta en mí más fe, dame más el don de la fe. La fe es un don, la fe no se produce por sí sola, la fe es un don que Dios mismo pone en el corazón, pero si tú se lo pides, dice la palabra del Señor, que si nosotros siendo buenos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dile: Señor, lléname con el Espíritu Santo. Dile: Señor, lléname de fe. Dile: Padre, sé real para mi vida, glorifícate en mi vida, no quiero ser el mismo, no quiero ser la misma, cámbiame, renuévame, restáurame, levántame, vivifícame por el poder de tu sangre, por el poder de tu Espíritu, lávame, límpiame, purifícame, Señor. En el nombre de Jesús, bendice mi vida, Señor, y ayúdame a amarte, ayúdame, Señor, a adorarte, dame la fuerza. Quiero ser valiente y esforzado, quiero ponerte en mi vida como el primero. Sí, Señor, aún desde que me levante hasta que me acueste, que mi pensamiento esté centrado en ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dile: Señor Jesús, no me quiero descuidar, quiero enfocarme en ti y en amarte, en adorarte y en servirte, Señor. Padre, yo oro, Señor, por mis hermanos que están atravesando dificultades. Vamos, presenta tu dificultad, presenta tu necesidad, si es economía. Señor, oramos para que la economía, Señor, sea restaurada por la mano, por la diestra de poder tuya, Señor. Todas las cosas son posibles para aquel que cree, y tú tienes que creer que el Señor puede restaurarte. Ayer el Señor nos ministraba, aún en esta mañana yo le daba gracias a Dios por todo, por cada detalle. Entre más agradecidos nosotros seamos, dice la palabra del Señor, que demos gracias al Señor en todo tiempo, quitemos la queja de nuestra vida y dale gracias a Dios. No te centres en la dificultad, no te centres en el problema, no te centres en aquello que es minúsculo y que es diminuto y que es pequeño comparado con la grandeza y la gloria de Dios. Aleluya. Señor, tú eres más grande, tú eres infinito, tú eres el Rey, Señor, del cosmos, Padre Santo. Tú eres grande, 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 Señor. Y aún cualquiera que sea nuestra situación, es pequeña comparada con tu grandeza. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. El Señor Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Entiende esto, entendamos esto. En el mundo tendremos aflicciones, Señor, y yo te pido que nos ayudes a entender que también muchas serán las aflicciones de los justos, pero que de todas ellas tú nos librarás. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú prometiste que no nos dejarías ni nos desampararías. Pero yo te pido, ayúdanos a entender que tenemos que enfrentar pruebas, dificultades, Señor, y sufrimientos. Prepara nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a descansar en ti y no perder la fe. Aún por el contrario, aumentar la fe en momentos de crisis, en momentos de prueba. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba a ser, antes de ser crucificado en el huerto de Getsemaní,
había una tensión, él ya sabía que ya iba a acercarse el momento donde iba a empezar sus padecimientos. Qué tremendo uno saber que lo van a empezar a torturar, que a Jesús lo torturaron por culpa tuya y mía, de nuestros pecados. Nosotros somos la causa de que Cristo haya sufrido y padecido una tortura tan grande. Y qué tremendo, Cristo ya sabía, nuestro Señor Jesús ya sabía que lo iban a venir a torturar. Y en ese momento de tensión, de prueba, él sabía que estaba atravesando una prueba tremenda. Y se fue a orar y le dijo a sus discípulos, oren también, oren, oren, oren más intensamente. Y dice así literalmente, dice que oraba más intensamente. Y entre más grande sea la prueba o la dificultad o la crisis que estemos viviendo, tenemos que orar más intensamente y tenemos que levantarnos en fe más intensamente. Es decir, entre más grande la prueba, más grande tiene que ser la fe tuya, más grande tiene que ser la batalla espiritual tuya, porque Él nos dará la victoria. Y a través de la oración y a través de la búsqueda espiritual vamos a ser fortalecidos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No os ha venido ninguna, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que conforme a la tentación o la prueba, el Señor nos dará el camino a la salida. Fiel es Dios, Él no te va a dejar con una carga mayor de la que tú puedas soportar. Así que levántate en fe y pelea en la buena batalla de la fe. El reino de los cielos sufre de violencia y los violentos, los valientes somos aquellos que lo arrebatamos. Padre, yo te pido que nos ayudes a ser valientes y esforzados. Danos la valentía, danos el coraje para pelear las batallas espirituales a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración a tu nombre, a través del servicio para ti, Señor, a través del ayuno, mi Señor, a través de la lectura y el estudio y la meditación de tu palabra, a través de la obediencia. Aleluya. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, revélanos tu palabra. Revélanos tu bendita palabra, Señor, en esta hora, para que podamos comprender tus propósitos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser terreno fértil, para que la semilla de vida, que es tu bendita palabra, pueda producir mucho fruto, fruto abundante y fruto que permanezca en nuestra vida, por siempre y para siempre, para la gloria y alabanza tuya, para el beneficio nuestro y para el beneficio también de aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Filipenses 1:19 dice el apóstol Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo escribe esto, le manda a decir esto, dice esta palabra en un contexto donde él se encontraba en la cárcel, en un contexto donde él estaba padeciendo persecución, estaba atrapado, estaba encarcelado. ¿Por qué? No porque era un delincuente, no porque era un ladrón, un mentiroso, no porque era un malvado, no. Todo lo contrario. Estaba en la cárcel porque estaba sirviendo al Señor, porque estaba predicando la palabra del Señor, estaba llevando el mensaje de verdad y vida, el mensaje de verdad en un mundo lleno de tanta mentira, que Satanás es el padre de la mentira, y el mensaje que da vida, porque dice la Biblia que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. El hombre sin Cristo está muerto por el pecado. El pecado, la paga del pecado es la muerte. El hombre sin Cristo está muerto por el
tenemos aquí un pequeño problema de audio. Sí, 1, 2. Gloria a Dios. Ok, creo que ahí mejoró un poquito. Bueno, a veces un poquito de dificultades. Necesitamos un productor audiovisual que nos ayude, que quiera servir aquí con nosotros. Gloria a Dios. Te estaba diciendo que el apóstol Pablo estaba sufriendo, estaba en la cárcel, y desde allí les decía, mira lo que les decía a la iglesia. Pues en esta versión te lo voy a decir, en Dios habla hoy. Pues sé que todo esto será para mi salvación o la liberación. Pablo tenía la certeza de que él estaba ahí, pero no se iba a quedar ahí. Él iba a salir de allí. Ok. Sí. Ok. Pablo tenía la certeza de que él estaba en la cárcel, pero que a través del pueblo de Dios, a través de la oración del pueblo de Dios, él iba a salir de allí. Por eso dice, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda que recibo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Y lo primero que te quiero decir es el poder de la oración. Quiero hablarte del poder de la oración. Esto se acabó. Entonces, mérmele más. Quiero hablarte del poder de la oración. Mira lo que decía. Pablo les decía, yo voy a salir de aquí, de esta cárcel, gracias a las oraciones de ustedes. Qué tremendo esto. El poder que tiene la oración. Dios puede desatar su poder y su gloria a través de la oración tuya y mía, por un hermano que esté padeciendo. Por eso el Señor nos invita a que estemos orando los unos por los otros, a que estemos orando por cualquier dificultad. En ese momento Pablo estaba en la cárcel y él pedía de las oraciones del pueblo de Dios para el siervo que estaba padeciendo persecución. Y dice que el pueblo animado, porque Pablo estaba sufriendo en la cárcel, dice que cobraron ánimo y valentía. Versículos anteriores dice que ellos se animaron al ver a Pablo sufriendo por la causa de Cristo, al punto de que dijeron, yo también me animo, yo voy a seguir peleando la buena batalla de la fe. Si Pablo está sufriendo por predicar a Cristo, si Pablo está sufriendo por anunciar el mensaje de salvación, yo también lo voy a acompañar y me voy a animar a predicar y voy a orar. Vamos a orar por el apóstol Pablo. Y dice que Pablo estaba convencido que esto iba a resultar en la liberación de él. La importancia, mis amados, de orar los unos por los otros, por las necesidades de los unos hacia los otros. A veces las oraciones las centramos solamente en nuestra necesidad, pero yo quiero invitarte a que ores por mí. Pablo como siervo de Cristo, yo como siervo de Cristo también. Ora por mí, ora por tus pastores, ora por los siervos de Dios, ora por tus hermanos también. Pero esto es tremendo, porque vuelvo y te repito, el problema o la dificultad, porque ciertamente Pablo estaba sufriendo porque la persecución, pero el apóstol Pablo se gozaba, porque decía, esto está obrando para bien. Aunque a veces venga la dificultad a nuestra vida por causa de servir a Dios, es muy importante entender que las dificultades que nosotros atravesemos sean por la causa de Dios, por la causa de Cristo, por ser obedientes, o por el contrario, por ser desobedientes, y allí es muy diferente la situación. La oración, familia, hay que orar los unos por los otros todo el tiempo para la liberación. Muchos están no en una cárcel física, pero sí en una cárcel espiritual, esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos del diablo. Y por eso es importante la oración, para que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, pueda traer libertad a los cautivos. Gloria a Dios. Por eso decía Pablo, por la oración de ustedes y el poder del Espíritu Santo de Dios, yo sé que voy a ser libre, decía Pablo.
Y mira, versículo 20, espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal. Otra versión dice que Dios no me dejará avergonzado, sino que podré hablar con confianza delante de todos. Y ahora, como siempre, tanto si estoy vivo como si estoy muerto, Dios mostrará en mí cada vez más la grandeza de Cristo. Dice que espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal o quedar en vergüenza. Dios no me va a dejar avergonzado, decía Pablo, aunque yo esté en la cárcel, Dios no me dejará sentir vergüenza. Pablo en ningún momento se sintió avergonzado, porque Pablo sabía que él estaba padeciendo por causa de Cristo y que ese padecimiento iba a aumentar la fe. Cuando los romanos y cuando todos aquellos que perseguían el cristianismo pensaban que estaban destruyendo la fe de ellos, por el contrario la estaban fortaleciendo. Aún en medio de los sufrimientos, la fe aumenta, no solo la tuya, si estás en el Espíritu, sino que la de más gente. Mientras muchos cristianos estaban siendo perseguidos en el primer siglo, mientras muchos cristianos los quemaban vivos por causa de su fe, muchos se animaban y la fe se aumentaba y Dios se glorificaba. Por eso decía Pablo, yo no me siento avergonzado porque yo sé que Dios se está glorificando en medio de mi sufrimiento. Y la gloria toda es de Dios y para nuestro Señor Jesucristo, aunque yo tenga que morir para que Cristo sea glorificado. Sea que yo viva o sea que yo muera, la gloria es de Cristo. Sea que yo le sirva vivo o yo le sirva muerto. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que nuestras vidas tienen que ser única y exclusivamente para la gloria de Dios y no para la gloria propia nuestra. Porque a veces estamos buscando nuestra propia gloria, nuestro propio deseo, somos egoístas. Y la vida tuya, cuando tú eres de Cristo, tú ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces al Señor. Y tu vida es para Cristo. Si la vas a vivir es para la gloria de Cristo. O si tienes que morir para darle gloria a Cristo, pues también. ¿Qué mejor manera de morir si no es para la gloria del Señor? Muchos de los apóstoles, Pablo posteriormente, después de estas palabras, efectivamente murió o fue asesinado por la causa de Cristo. ¿Qué mejor manera hay de morir? ¿Qué mejor manera? Yo la otra vez, el Señor puso en mi corazón hace ya varios tiempo el salir a predicar a las calles y el salir a predicar a los semáforos con unas pancartas, con letreros de la palabra de Dios para que la gente lea la palabra de Dios y el Espíritu de Dios los toque por medio de la palabra. Muchos me decían, no, pero es que es muy peligroso, y en sí es peligroso porque sobre todo las calles de aquí son grandes y todos los semáforos, y es una tarea algo peligrosa. Pero yo les decía, pues, eso fue lo que Dios puso en mi corazón, y si yo he de morir por esa causa, ¿qué mejor manera hay de morir? Para darle la gloria a Cristo mi Señor. Y aunque yo muera, yo sé que Dios utiliza mi muerte para glorificarse y para que su nombre sea alabado y exaltado, porque así mismo es lo que está tratando de decir Pablo. El sufrimiento que yo estoy pasando ahora en la cárcel, Dios está glorificando, la gente lo está viendo, aún para bien o para mal, el nombre de Dios está siendo, el nombre de Cristo está siendo glorificado en tu sufrimiento, en tu vida o aún en tu muerte. Cristo es glorificado. No tienes que sentir vergüenza, no te tienes que sentir avergonzado. Ahora, ¿dónde viene la vergüenza? En desobedecer a Dios, en sufrir, pero por nuestras propias malas decisiones, por nuestro propio pecado, por nuestra rebeldía. Pero Pablo no estaba en eso, Pablo estaba sirviendo al Señor. Gloria a Dios, aleluya. En nada sería avergonzado. Tengo la confianza, decía Pablo, que en nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que tú y yo podamos entender eso. Que tú y yo podamos también decir, mi vida es para Cristo y aún mi muerte. Le sirvo a Dios en vida y le sirvo a Dios hasta la muerte. Gloria a Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo, familia.
Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. ¿De qué se trata la vida de nosotros? De vivir por y para Cristo. Pero a veces el cristianismo se desvía a vivir por y para mí. No. La vida cristiana no es que tú vivas para ti mismo, para tus deseos, para tus deleites, para tu egoísmo, para tus placeres. Vivimos por y para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que morir es ganancia? Porque obviamente cuando uno muere ahí se acaba el sufrimiento. Cuando tú y yo morimos ya pasamos a mejor vida, como a veces decimos, hay un dicho, pasó a mejor vida. ¿Por qué? Porque si tú eres creyente, estás seguro de que tu alma le pertenece al Señor, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú mueres y pasas a mejor vida, ya descansas. Por eso dice Pablo, para mí el único sentido de vivir es vivir para Cristo. No me interesa otra cosa que vivir mientras esté en vida. Quiero vivir para Cristo. Ese es el propósito de la vida. Muchos dicen, y aún cristianos todavía se hacen la pregunta, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Ahí lo tienes, vivir para Cristo. Ese es el propósito tuyo para la vida. ¿Dónde se enreda la mente? Propósito en hacer propósitos mundanos. Ojo aquí, eso no quiere decir que tú no puedas ser un profesional o un empresario, o no quiere decir que tú seas, que tú puedas escalar terrenalmente hablando en las diferentes esferas o plataformas de la vida normal, pero todo es y hazlo por y para Cristo, entendiendo que cuando tú y yo muramos pasamos a mejor vida. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Vivir para la gloria de Dios y morir, si es necesario, también para su bendita y por su bendita gloria. No te avergüences de eso, siéntete orgulloso de eso. Un soldado que está dispuesto a dar su vida por su nación. Un soldado va a la guerra, va a la batalla, entendiendo eso, que está dispuesto a dar su vida. Pues somos nosotros soldados de Cristo también. Sea que vivamos o que muramos, dice Pablo también, del Señor somos. Vivir es Cristo, el morir es ganancia. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Discúlpanos allí, no me gusta el audio así, pero bueno, lo importante es que me escuches, que el mensaje haya quedado claro y que hoy hayas entendido la bendita palabra del Señor. Si este programa fue de bendición para tu vida, quiero invitarte a que lo compartas y a que te animes a vivir para Cristo. Aún en medio del sufrimiento, siéntete gozoso por padecer por la causa de Cristo. Para terminar, dice la palabra en Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro y Juan estaban predicando, los fariseos y la ley de aquel tiempo les decían, no prediquen, no le sirvan a Cristo. Y ellos le dijeron, lo siento mucho, pero nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, sigan predicando y los vamos a encarcelar y les vamos a dar látigo. Preciso, los encarcelaron, les dieron látigo, los castigaron. Y dice que ellos no salieron llorando. Dice que ellos, después de que les dieron látigo y los soltaron, dice que ellos salieron gozosos por haber padecido por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Gozarnos por padecer por Cristo. Aleluya. Ese tiene que ser nuestro orgullo, nuestra gloria, padecer por Cristo. Dios te bendiga y nos vemos el lunes con la ayuda del Señor. Chao, chao, bendiciones.